nuestros estudios a la doctora Angélica Abad, catedrática universitaria de la UDA. Doctora Abad, muy buenos días. En medio de esta vorágine que vive el país en materia política, asambleístas destituidos, miembros del anterior gobierno que se encuentran fuera del país, situaciones irregulares que intentan ventilarse y una situación compleja del gobierno que por muchos es calificado como un gobierno transitorio de Lenín Moreno. Tendremos en breve elecciones seccionales. ¿Cómo mira usted este futuro cercano en materia política? Bueno, en primer lugar, buenos días, un agradecimiento a la radio por la invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Solo una pequeña puntualización, soy docente de la Universidad de Cuenca, no de la Universidad de la Ciudad. Le ruego disculpas, es lo que teníamos en nuestra carta de presentación. Solamente por... yo creo, digamos, a mí los partidos políticos me están decepcionando un poco porque como usted ha apuntado, todo ese caldero hirviente que tenemos en cuestiones políticas, ninguno de los partidos de la oposición está haciendo su labor justamente de oposición y de hacerse oír, ni siquiera como para aprovechar ese envión para recolectar réditos electorales, ¿no? Entonces están con una especie de silencio. Sigue siendo el principal partido de oposición el propio movimiento de Correa, entonces Correa es el principal opositor del gobierno y el resto está ahí un poco esperando algún tipo de oportunidad, pero las oportunidades se les van y ni siquiera con la ventana de las elecciones que tenemos han logrado posicionarse en la arena como una verdadera alternativa electoral, y eso es lo que creo que pasa y que la ciudadanía está sintiendo, es la ausencia de una alternativa realmente viable, fuerte. ¿Qué es lo que aspiraría la ciudadanía? O más bien, ¿qué tipos de situaciones podrían realmente tener un efecto en materia electoral? A ver, generalmente, digamos, el tema de la corrupción mueve, o debería mover, votos, el tema de la crisis económica también, pero yo creo que en el Ecuador, después de estos 10 años que tuvimos de Correa, en donde se desmovilizó a la población, lo que vemos, además, esta apatía de los partidos políticos, refleja un poco también esa falta de movilización de la ciudadanía. Entonces, ¿qué temas van a movilizar al electorado? Tendríamos que ver, ya no a nivel nacional, creo yo, sino a nivel de Cuenca. En Cuenca el tema va a ser obviamente el tranvía, va a ser la falta de obra en cuestiones de vialidad, será la cuestión de la minería, presumo yo. Un poco se irán por ahí cosas que atañen a la ciudad y algunas otras cuestiones de la provincia. No sé si se lograrán ventilar casos de irregularidades de corrupción dentro de la provincia, pero sí va a ser el tema de cómo vamos a financiarnos a futuro, sobre el tema de transportes públicos y demás. Aproximadamente a 4 meses de las elecciones, estamos atrasados en el calendario electoral. No me refiero al calendario que impone el Consejo Nacional Electoral o el Código de la Democracia en Ecuador, sino a esa posibilidad de que los ciudadanos puedan reflexionar, puedan entrar en un proceso de selección para eventualmente en el día de las elecciones confluir con una decisión meditada. Sí, yo creo que los partidos políticos están tarde y en ese sentido se me antojan como escudándose en el calendario electoral para no generar el debate que se requiere, ¿no? Porque para que un ciudadano vote de forma informada como se requiere necesita el tiempo, se necesita generar debate, se necesita poder profundizar en propuestas, se necesita poder defenderlas, refutarlas, y eso es lo que los partidos nos dan a la larga después una campaña sumamente corta que se centra en la difusión de imágenes, pero no necesariamente del contenido, ¿no? Entonces, es muy corta la campaña electoral ecuatoriana, sí. Da demasiadas ventajas a quienes están en el poder y aspiran a una reelección o a convertirse en candidatos para otra candidatura. Sí, una campaña de 45 días, que es la que utilizan. A ver, el Código de la Democracia dice que la campaña en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias es de 45 días. Los partidos formalmente podrían hacer otras actividades que no sean esa difusión masiva aparte, pero ninguno lo hace. Sí. Esperan esos 45 días para iniciar toda la campaña y en ese sentido solamente juega la propaganda, la publicidad, la promoción de la imagen. El resto de debates que necesitarían más tiempo se dejan de lado. Un ejemplo, en Perú tiene fecha 1 de finalización de campaña, pero no de inicio.
¿no? Los peruanos más o menos un año antes ya están cabildeando, ya están haciendo campaña. En Colombia la campaña dura 3 meses, si no estoy mal. Nosotros tenemos apenas 45 días, en donde qué tipo de debate, qué tipo de profundización podemos hacer en 45 días no es. Otro elemento que no contempla la ley electoral ecuatoriana, el Código de la Democracia, es la obligatoriedad de los candidatos a debatir. Sí. ¿Es algo que debería cambiar? Yo creo que sí, ¿no? En algunos países, digamos, no sé si es obligatorio, pero por lo menos hay la costumbre de presentarse a debate y de saber que el político es capaz de defenderse en otra instancia que no sea la valla publicitaria. Eso le daría otro matiz, le da la seriedad que la política debe tener, ¿no? Y el hecho de que aquí no se haga, pues de nuevo da la ventaja a quien está en el poder, porque quien está en el poder es el que puede visibilizar, entre comillas, su obra. Y claro, la posición más cómoda es ¿para qué me presento a debate donde me atacan? Entonces me quedo guardado en casa. Aquí se llega más bien al otro extremo. Entendemos que para los procesos de selección de candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hubo organismos particulares pequeños que lo hicieron, que escudriñaron un poco la vida de los candidatos, pero el público no va a tener la oportunidad de conocerlos, pues existe una expresa prohibición de que participen en entrevistas políticas, menos en debates. Sí, el tema de la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo está lleno de nubosidad, ¿no? Es una cosa que han denunciado ya varios académicos, desde cómo se han seleccionado, desde la falta de tiempos a la impugnación de candidaturas, desde el hecho de que, entre comillas, no sea una elección política, cuando es la elección más política de todas, porque es la que elige al final los organismos de control. ¿Por qué esos candidatos no van a poder defender sus ideas y sus propuestas y su propia candidatura a través de los medios de comunicación, ¿no? Una cosa es hacer campaña por un partido político concreto y la otra es poder defender el por qué creen ellos que son los idóneos para ocupar ese cargo, que es uno de los más importantes del país. Bien, vamos al terreno de las encuestas. Y observemos una de tantas que circulan para quienes nos acompañan a través de las redes sociales y nuestra aplicación. Pueden ver una encuesta de Talent en la cual se pregunta ¿cuál cree usted debe ser el perfil del alcalde o la nueva alcaldesa de Cuenca? Y la respuesta mayoritaria es hombres o mujeres con años de experiencia administrativa pública y política, un 33%, joven con experiencia en administración pública y política, un 48%, joven que no haya estado involucrado en política, un 13%, y no responde un 4,18%. Continuemos con otra gráfica. ¿Cuál cree usted debe ser el perfil del nuevo prefecto de la SUAY? La respuesta mayoritaria es joven con experiencia en administración pública y política. ¿Usted votaría por alcalde de Cuenca por? Esta ya es una decisión por candidatos y tenemos una mayoría por Jefferson Pérez. Aquí no alcanzamos a ver exactamente cuál es el porcentaje, pero en todo caso es una posición relativa a la que se demuestra en este gráfico. Jefferson Pérez primero, diríamos, Marcelo Cabrera en segundo lugar, Esteban Bernal, Paul Carrasco, Fernando Cordero, Jaime Astudillo, Tarquín Orellana, Reiner Ortiz. ¿Usted votaría por prefecto de El Azuay? Estaría en primer lugar de las preferencias Javier Enderica, luego María Cecilia Alvarado, Esteban Bernal, Ruth Caldas, Dora Ordóñez. Reiteramos que es una de varias encuestas. En todo caso, en los primeros lugares hay coincidencia con otras encuestas que circulan también y quisiéramos saber qué reflexiones le traen a ustedes estas previsiones, doctora Abad. A ver, lo primero es, yo recomendaría tomar todas estas encuestas un poco con pinzas, porque al menos, esto puede estar yo muy equivocada, pero las que han llegado a mis manos no tienen la nota metodológica detrás. Y la mayoría de ellas son solicitadas por sectores interesados que buscan ubicar, saber cómo están sus candidatos. Y entonces, claro, si yo no sé qué tan representativa es la muestra, cómo está estratificada la muestra, en dónde se tomó, las fechas en las que se tomó, porque eso también influye, ¿no? Si es que hubo algún escándalo, algún pronunciamiento, la fecha en la que se toma la muestra es importante porque la opinión de la ciudadanía se mueve en función de los temas que están en debate. Entonces, las tomaría como referencia, pero también como muy con pinzas, sobre todo por esto, porque no tengo los datos de la ficha metodológica y no sé realmente qué tan fiables son. Después nos muestran un poco
esta disociación que tiene el elector entre la opción que está en su preferencia y lo que sería el candidato ideal, porque nos dicen, quiero un joven hombre con experiencia política y votarían a Jefferson Pérez. Que Jefferson Pérez efectivamente es un joven, es hombre, pero experiencia política en sí misma Jefferson Pérez no tiene. Es un candidato que nosotros denominaríamos un outsider. No que las personas no puedan ingresar en política cuando ellas deciden, porque estamos en democracia, no pasa nada, pero entonces no calza esa imagen ideal del alcalde de Cuenca con la preferencia de voto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y y en cuestiones de la prefectura, pues también un hombre joven con experiencia política, y sí, Javier Enderica podría calzar en ese perfil. Pero de todas maneras, como no sabemos a ciencia cierta quiénes se van a inscribir, de nuevo, estas encuestas están hechas con mucho tiempo de antelación también a la elección, con lo cual se puede todavía eso mover. Y yo creo que se va a mover más si es que se logran capitalizar los temas, los candidatos que se inscriban, se puede mover tranquilamente todavía las cifras, hay una gran amplitud, no está cerrado porque todavía queda tela para la campaña, digamos. Desde un punto de vista de estrategias electorales, tenemos que comentarle que por lo menos 3 candidatos que aparecen bien rankeados en las encuestas han preferido optar por una línea de silencio. Jefferson Pérez no acepta entrevistas con este medio de comunicación. Paul Carrasco lo propio. Dicen sus colaboradores que lo que él no quiere es enfrentar opiniones ajenas. Javier Enderica también mantiene su silencio. Se justifican estas actitudes cuando nos encontramos, reiteramos, a apenas 4 meses de una elección. Es lo que mencionaba antes. ¿Se justifica desde el punto de vista de generar debate político? Pues no es una actitud más bien de cobijarse en la seguridad del puesto en donde están. Es decir, si uno está puntero, ¿para qué arriesgarse a que mediante una entrevista se me bajen los puntos? Si Carrasco tiene su posición de poder asegurado a través de la prefectura y hace las obras y se promueve a través de la prefectura, ¿yo para qué me voy a arriesgar a dar una entrevista en una radio en donde me pueden criticar y voy a tener que realmente hacer un esfuerzo por defender mis ideas? Entonces, lo que muestran estos 3, es el modus operandi que tiene la política ecuatoriana y que a la larga dice mucho o desdice mucho de los políticos, ¿no? Sobre todo en su capacidad y en su ánimo realmente de servicio público, ¿no? Porque si es que uno tiene esa vocación de servicio público, no tendría por qué temer ir a ningún medio de comunicación a defender sus ideas, porque el político por convicciones va a creer que está en lo correcto, ¿no? Entonces no se explica si es que realmente quisieran con seriedad llevar adelante sus propuestas del por qué no acudir a los medios de comunicación. Vayamos al ámbito nacional, la compleja situación del ex presidente Rafael Correa, los efectos que ha traído sobre su partido y sobre quienes fueron sus ex colaboradores y también miembros prominentes de lo que fue Alianza País. Yo creo que la situación nacional es un poco vergonzosa, la del Ecuador, sobre todo después de la fuga de Alvarado. Correa, si bien es cierto, ahora ya no suena tanto en los medios de comunicación, sigue estando en el ático emitiendo tweets y demás. Creo que ha caído en una situación, ha caído en desgracia un poco, porque ya como que no le quedan espacios, salvo gente que es muy fanática, diré así, de él como líder, no le quedan espacios donde defenderse, porque cada vez se va destapando entre comillas, porque todos los medios de oposición y todos los líderes de oposición durante 10 años venían denunciando las irregularidades que hoy la justicia simplemente ha reconocido que existieron. Entonces, en ese sentido, lo que vemos con el partido y Alianza País es que se queda sin su líder, y que al quedarse sin su líder, pues algo que estábamos previendo iba a pasar, empieza a desmembrarse, ¿no? Empieza a deshacerse, porque era Correa el que la mantenía cohesionado, y empezamos a ver facciones, y entre esas facciones creo que la facción más débil en este momento, lamentablemente, es la facción del propio gobierno, ¿no? De Lenín Moreno, que es un gobierno tibio, que es un gobierno tímido y que se nota que no tiene el poder realmente para ejercer un cambio radical, que es lo que la ciudadanía estaría esperando. ¿Hay claridad en cuál es el proyecto de gobierno de Moreno? No, porque no se sabe qué línea él mantiene un discurso, por ejemplo, en el tema medioambiental, que esta semana está
mantiene un discurso en pro de la sostenibilidad ambiental, pero por el otro lado, pues continúan las concesiones mineras, dice que las va a parar, pero en realidad no se paran. Tenemos el tema de la explotación de Yasuní. Entonces el gobierno no es capaz de tener una línea ni de decir, yo sigo explotando esto por estas razones, ni no, ni sí. Entonces todo el rato Moreno está ahí como tratando de navegar dos aguas, y entonces claro, no hay claridad. ¿Cómo mira usted el hecho de que mantenga, a pesar de toda la tormenta que se generó con este escándalo de Fernando Alvarado, se le mantenga al ministro de la Política en funciones, quien también ocupa y ocupó durante los momentos más delicados de este escándalo el Ministerio de Justicia? Yo no me explico más allá de, y me pregunto, me cuestiono, es hasta dónde pueden llegar los compadrazgos políticos, ¿no? Las lealtades. Las lealtades, porque es claro que ese fue un error político, y es claro que los errores políticos se pagan con la destitución del ministro. Y no solamente del ministro, de varios ministros, ¿no? Porque ahí hay varios. Pero efectivamente yo creo que ahí la primera cabeza que debía haber cortado Lenín Moreno, si quisiera mandar un mensaje firme de que hay ciertas líneas rojas que no se cruzan, hubiese sido aceptarle la renuncia a Paul Granda, que además se la sirvió en bandeja, ¿no? No, ni siquiera es que hubiese tenido el que forzar la situación. Sino ¿Y esto cómo le afecta al presidente? Pues le afecta de la forma que le ha venido afectando también desde hace muchos años el trato con los ministros, que pareciera ser un presidente que no controla a su gabinete, ¿no? Porque Lenín Moreno ha tomado, y eso puede ser que esté muy bien, de hecho creo que esto es correcto, distancia con lo que hace la justicia y con lo que hace la asamblea, pero parece también tener la misma distancia con lo que hace su propio gabinete. Entonces, ¿quién gobierna? Si es que el presidente no tiene mano dura con su propio gabinete, ¿quién gobierna? Vayamos a la situación de quien fuera el otro candidato a la presidencia de la República finalista en Ecuador, Guillermo Lasso y su partido Creo. Hay algunos hechos relevantes que se han dado en los últimos días. Uno es la destitución de 2 asambleístas, destitución en la cual tuvieron un papel gravitante legisladores de Creo, y la visita de Mario Vargas Llosa el día de ayer, traído también al país por Guillermo Lasso. Mario Vargas Llosa tuvo algunas instancias, entre ellas conversó incluso con el propio presidente de la República, Lenín Moreno, sobre temas relacionados con la ley de comunicación. Sí, a ver, yo a Lasso le tengo una crítica, y es que es un líder de partido ausente en épocas no electorales. Ahora traen a Vargas Llosa, que está muy bien, pero lo traen en la antesala de las elecciones. Eso tiene una razón de ser y es una estrategia política. Pero en sí mismo, desde que perdió las elecciones, a Lasso, como figura, como líder de su partido, no se le ha escuchado. Distinto es el papel que ha hecho su bancada en la Asamblea, que ahí sí se configura quizás como una de las principales fuerzas de fiscalización política, ¿no? Con figuras como cuencanos, Lourdes Cuesta, Esteban Bernal. Ahí sí se ve el ejercicio de una fiscalización y sí se ve, digamos, mayor cohesión de grupo, pero en sí mismo, como Lasso, como gran líder de la oposición, ha estado ausente. Y empieza ahora, que ya no se nos vienen las elecciones de encima y necesitamos resonar y recordar a las personas quiénes son quiénes, y entonces ahí sí invitamos a Vargas Llosa y ahí sí empezamos a salir en los medios, pero durante el resto del tiempo él está ausente. Y a mí me parece que eso habla muy pobre de él como líder político, ¿no? Entonces, me parece que mucho mejor papel han estado haciendo los asambleístas de Creo, y creo que de ahí deberían salir los futuros líderes de Creo. En términos generales, doctora Abadi, para concluir, en las próximas elecciones seccionales, van a predominar las corrientes partidistas. Hablemos Alianza País, ex Alianza País, como quiera que se llame o se ubique, Guillermo Lasso como movimiento Creo, la restituida Izquierda Democrática, algunos de sus partidos clásicos del país, o predominarán nuevamente los caciques locales. Yo creo que hay un poco de las dos, ¿no? Es que algunos caciques locales, como el propio prefecto, tienen asociado su movimiento a sí mismos, entonces no hay como, digamos, ahí separarles. Pero por otro lado, empieza a verse que quieren ingresar en competencia ya no la persona, sino también de nuevo organizaciones. Entonces hay ciertos esfuerzos. Yo creo que vamos a ver de nuevo una mezcla de las dos. Ya la gran incógnita es por dónde nos vamos a ir los electores. ¿Qué es lo que vamos a preferir esta vez? Si hablamos por tendencia histórica, pues preferiremos a las personas antes que a los partidos, pero a lo mejor hay algo que cambia ahí en el panorama.
Ahora, ¿qué es lo que cree usted deberían ver los electores? Yo creo que los electores deberían ver, primero, experiencia política, en eso es correcto, pero tienen que saber que uno no puede tener todo en la vida. La experiencia política generalmente no va de la mano de los jóvenes, porque en sí mismos los jóvenes no hemos tenido el tiempo para tener la experiencia política. Después deberían ver y analizar a profundidad las propuestas y ver si es que las propuestas son viables, ¿no? Porque muchas veces nos ofrecen muchas cosas que necesitamos, pero que no se pueden. Y hay muchas, sobre todo en las seccionales pasa eso, hay muchas cosas que los prefectos o los candidatos a alcaldes dicen que no son competencias ni de alcaldes ni de prefectos. Son competencias, por ejemplo, del gobierno nacional o del uno del otro. Entonces hay un esfuerzo que tenemos que hacer ahí los ciudadanos para saber qué ofertas son viables, qué ofertas están dentro de la competencia, valorar el tema de la experiencia, y yo sí hiciera un llamado a las personas a ver, digamos, seguimos prefiriendo siempre hombres, digamos, veamos y valoremos con seriedad si es que las alternativas femeninas que se presentan no tienen esa misma experiencia que podrían tener, y por lo tanto también darles una oportunidad, no de ser vices ya, porque estamos acostumbrados a que la mujer siempre va de segundo al mando, sino de cambiar digamos, la posición, así como para tener un cambio. Diría yo que deberían considerarlo, pero bueno, soy... Una pregunta que no podemos dejar de hacerla. En las próximas elecciones ecuatorianas, ¿qué papel prevé usted puede jugar las redes sociales, la famosa social media, como lo dicen en el exterior, que jugó o ha jugado un papel muy relevante en elecciones nacionales en diversos países? Yo creo que vamos a tener que ver cuál es el grado de penetración del Internet en el territorio y para qué usan las personas las redes sociales. Creo que todo candidato que hoy en día quiere estar en la agenda tiene que estar en redes sociales, pero no será el mismo impacto que tenga las redes sociales y el uso de redes sociales de las candidaturas aquí en Cuenca, que digamos, de lo que sé es de los que tiene una mayor penetración, que tiene una mayor penetración y el uso de los medios es para información, que irnos, por ejemplo, a las provincias del oriente, en donde pues esas cosas están más limitadas, ¿no? Los candidatos tendrán que adaptarse a las necesidades de su entorno. Creo que es importante, pero todavía no me queda muy claro si es que la ciudadanía está utilizando las redes como su principal medio de información. Bien, gracias a la doctora Angélica Abad, catedrática universitaria de la Universidad de Cuenca.